Fue un viaje de 8 horas de regreso a casa. Había estado visitando a mi papá por su cumpleaños, pero tenía que regresar. No había podido tomarme el día libre del trabajo al día siguiente, así que iba a ser un verdadero infierno si no llegaba allí por la mañana. El clima tampoco estaba de mi lado. Lo que comenzó como una leve brisa se convirtió en un incesante aullido, moviendo mi auto con ráfagas de viento que casi me desvían del camino. Apenas podía escuchar la radio por las gotas de lluvia golpeando el techo panorámico. Estaba a 6 horas de mi destino cuando me encontré con un árbol caído. Otro auto se había detenido adelante y lo había reportado, pero no tenía tiempo para quedarme allí. Tomé un desvío hacia un camino más pequeño. Estaba en el campo de Minnesota. ¿Qué tan malo podría ser? El camino estaba más lleno de baches que de asfalto, pero mi GPS seguía funcionando bien. Mostraba un desvío de 20 minutos, pero pensé que aún sería más rápido que esperar a que despejaran el árbol. Doblé una esquina y me encontré con un largo tramo de carretera que daba al campo. A la izquierda había un campo de trigo y a la derecha un bosque de pinos. Estaba oscuro, así que no podía ver a nadie adelante. Sin luces, seguí recto, recostándome en mi asiento. De repente, un auto. Estaba estacionado al lado de la carretera. Hice una maniobra, pero terminé golpeándolo y rompiendo una luz trasera. Me detuve completamente unos 6 metros más adelante. Miré hacia atrás y mordí mi labio. Podía seguir adelante, y eso sería todo. O podía dejar mis datos de seguro. Busqué en la guantera y encontré un pedazo de papel. Lo metí debajo de mi chaqueta y salí del auto. Me acerqué al auto estacionado. Era un sedán de color beige oscuro que parecía haber sido sacado de los años 90. No quería ser curioso, pero no pude evitar ver algo raro. Había al menos 3 mochilas grandes en el asiento trasero. Saqué los papeles y los dejé bajo el limpiaparabrisas, junto con $20 como disculpa. Estaba regresando a mi auto cuando noté que alguien se acercaba. Observé un par de detalles. Tenía una pala sucia colgada de su hombro y llevaba otra mochila. Eso hacía un total de 4. Sentí una incomodidad. Estaba viendo algo que no debía. Esta persona había estado cavando algo en medio de una tormenta. No me imaginaba que quisiera que alguien lo viera hacer eso. Me metí en el auto para refugiarme de la lluvia y me senté en el asiento del conductor. Sentí las llaves e intenté arrancar el motor. Hizo un ruido como si quisiera apagarse, pero no lo hizo. Y en ese momento, alguien tocó mi ventana. Podría haber pisado el acelerador, pero no lo hice. En lugar de eso, giré la cabeza, solo para ver a un hombre de unos 50 años, con una mirada seria. Tenía un bigote grueso y una gorra negra de béisbol, una apariencia que me hizo pensar en alguien que trataba de ser lo más olvidable y neutral posible. Estaba sosteniendo un arma. Hizo un gesto con la mano, como invitándome a hablar. Tengamos una conversación breve antes de que salgas corriendo, señor. Serán solo un par de minutos. Bajé la ventana. Me estaba dando cuenta de lo mal que podía ponerse todo si no tenía cuidado. Estábamos solos en un pequeño camino sin identificar, con mal tiempo, y nadie sabía que yo estaba allí. Y no parecía el tipo de persona que estuviera buscando una conversación racional. Perdón por la luz trasera. ¿Te importaría bajar esa pistola? Forzó una sonrisa. Sí me importa. Metió el brazo por la ventana abierta y desbloqueó la puerta. Al abrirla, me hizo una señal para que saliera. Miré al volante, sin saber qué hacer.
Tal vez podría escaparse así algo de repente. Yo no haría eso. Se pondría feo. No, es que yo no vi nada. Solo estaba de paso. Sí, seguro que no viste nada. Ahora sal de ahí. Mirando el cañón de la pistola, me sentí obligado a escuchar. Salí del auto. Mi boca se secó mientras mis sentidos se agudizaban. Sentí la sangre subiendo a mi cabeza. No sé qué piensas que vi. Solo vi una mochila y una pala. Ni siquiera te conozco. ¿Así que solo caminaba por aquí? Dijo, señalándome al costado de la carretera. No vi ninguna matrícula. Ni siquiera te puedo ver bien. Está lloviendo demasiado, ¿sabes? Está bien. Señaló algo en el bosque de pinos. ¿Puedes ver eso? Me acerqué y miré con más detalle. No había nada allí, solo pinos y lluvia. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Quería que me quedara quieto. No tuve tiempo ni siquiera de girar la cabeza antes de que disparara. Ahora muchas historias habrían terminado aquí. Eso tendría sentido. Aunque apenas conocía al tipo o lo que había hecho, él no estaba dispuesto a correr riesgos. Me disparó a quemarropa en la cabeza. No tengo idea de lo que pasó después, pero he descubierto un par de cosas. Empujó mi auto hacia un lago y me enterró en una tumba poco profunda justo al este de esa carretera, en un campo, justo subiendo una colina. Escribirlo así parece casi distante, como si realmente no me hubiera pasado a mí, como si le hubiera pasado a otra persona o algo así, pero no puedo decirlo de otra manera. Me mató y ni siquiera entendí por qué. En términos de tiempo, se sintió como un parpadeo. En un momento hay un destello y un disparo, y al siguiente estaba inhalando tierra. Casi me ahogo a mí mismo. Un primer aliento amargo, con el sabor salado de la tierra. Me revolví hasta que el aire tocó mis dedos. Luego comencé a cavar. Jadeaba por aire, pero todo lo que conseguía era barro y pasto. Finalmente, mi rostro rompió la superficie. Respiré con dificultad, aspirando la noche. Solo en ese momento me di cuenta de que mi corazón seguía latiendo desbocado. Aún me sorprendía el fuerte sonido. El disparo. La lluvia aparentemente había cesado, pero era tarde. Estaba en un campo. Era un pequeño claro en medio de un bosque de pinos, rodeado de girasoles de colores extraños. Probablemente eran blancos, pero bajo la luz de la luna se veían algo azules. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Él me había quitado el teléfono, las llaves del auto, el reloj inteligente. Bueno, todo. Me había enterrado vivo. O bueno, eso pensé. Pero lo más extraño era que justo donde había estado tirado, había una cruz. Estaba hecha de manera rudimentaria. Un par de maderas rotas de 2x4 clavadas entre sí. Parecía más un signo de suma. Pero, ¿qué tipo deja a su víctima viva y marca su tumba? Fue entonces cuando lo entendí. Él no me había dejado vivo. Me había disparado en la parte posterior de la cabeza. Toqué mi cráneo de atrás hacia adelante, pero no había nada raro, ni siquiera un moretón. Físicamente estaba perfectamente bien, pero eso no tenía sentido. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía estar bien después de eso? No tenía idea de a dónde ir, así que elegí una dirección y esperé lo mejor. Estaba oscuro, pero la luz de la luna ayudaba un poco. Al mirar hacia atrás, en ese extraño claro, no pude evitar sentir que me estaban observando,
como si esos girasoles raros estuvieran girando todos hacia mí. Lo primero que iba a hacer era ir a la policía. Ese hombre era un peligro. Tenía tiempo y una descripción clara en mi cabeza. Lo demás se resolvería por sí mismo. Me tomó unos 20 minutos llegar a una carretera. Supuse que era la misma carretera en la que me había encontrado con él. O tal vez todas las carreteras en el campo de Minnesota se ven iguales. En 2 horas solo pasó un auto por allí, y no estaban muy dispuestos a parar para recoger a un autoestopista. Podía ver por qué el tipo había elegido ese lugar. Estaba en medio de la nada. Que yo hubiera terminado allí solo fue algo de mala suerte. Lugar equivocado en el momento equivocado. Probabilidades astronómicas. Había estado siguiendo la carretera durante más tiempo del que me gustaría admitir, cuando un par de faros desaceleraron detrás de mí. Al mirar hacia atrás, vi a una mujer de mediana edad conduciendo una camioneta. ¿Te perdiste? Más o menos, dije sacando todo de mis bolsillos. Me robaron. ¿Estás bien? No mucho. ¿Estás drogado? Ojalá. Ella se burló de mí y se inclinó, abriendo la puerta del pasajero. Entra. Mis ojos se cerraron pesadamente en el momento en que me senté. Sentí el calor del auto derritiendo mis huesos, convirtiendo mi cuerpo en mantequilla. Casi me quedo dormido allí mismo. Parece que has tenido una noche horrible. ¿A dónde vas? Supongo que a la policía. ¿Puedes llamarlos? Puedo, pero no hay nadie hasta la mañana, a menos que sea urgente. Bueno, créeme, es urgente. Bueno, mira, no estás herido ni nada por el estilo. No van a venir hasta la mañana. Eso es todo lo que te digo. Me limpió un poco de tierra de la cara y asentí. Entonces, llévame al motel más cercano. Eso es una tontería. Puedes quedarte en la habitación de mi hijo, solo por esta noche. ¿En serio? Te lo agradezco. Su nombre era Mary Ann. Trabajaba en una planta de tratamiento de agua no muy lejos de allí y venía a casa después de una noche con sus amigos del trabajo. Como madre soltera de un hijo ya adulto, no le molestaba ofrecerle un poco de espacio vacío de su nido a un extraño necesitado. Siento que entre Mary Ann y el hombre que me disparó en la cabeza, había logrado encontrar los 2 tipos de personas con los que podrías encontrarte en el campo de Minnesota. Pude tomar prestada una habitación junto a su garaje por la noche. Me di una ducha y metí mi ropa en la lavadora. Mary Ann no tenía mucha comida para compartir, pero me calentó algunas sobras. Lasaña. Hablamos un poco sobre lo que había pasado, pero no tenía mucho que decir. ¿Era tan difícil de describir? No podía soltar simplemente todo sobre cómo me había arrastrado fuera de un agujero en el suelo. Así que dije que me habían asaltado y que me robaron el auto a punta de pistola. Tuve un sueño inquieto. Sentía que mi corazón no podía calmarse, sin importar lo cómodo que estuviera. Seguía sintiendo como si estuviera a punto de echar a correr, como si aún hubiera un peligro inmediato. Era como si escuchara el clic de la pistola, anticipando el doloroso destello de la bala quemando el aire cerca de los pelos de mi cuello. A la mañana siguiente, Mary Ann preparó el desayuno. Estaba conversadora y cocinar hizo que sacara su lado social. Esa carretera es peligrosa, pero supongo que no eres lo peor que hemos encontrado allí. ¿De verdad? Sí. ¿Viste el...? Espera. Se secó las manos con una toalla y me prestó su teléfono. Tenía una publicación en redes sociales sobre un hombre muerto. Lo reconocí. Era el hombre, el que me disparó. No había mucho en la publicación.
Era algo pequeño que hablaba de cómo él estaba a un par de semanas de cumplir 71 años y cómo había fallecido repentinamente en su auto. Había docenas de publicaciones hablando de lo mucho que lo iban a extrañar y lo gran tipo que había sido. Supuse que no sabían mucho sobre sus actividades extracurriculares. La gente buena no le dispara a otras personas buenas en la cabeza. Antes de devolverle el teléfono, noté algo extraño. Justo ahí, junto a la hora, estaba la fecha. Habían pasado 31 días. Casi me ahogué con mi jugo de naranja. Esto estaba más allá de cualquier explicación. No tenía sentido. ¿31 días? Le devolví el teléfono a Mary Ann. Repasé las opciones en mi cabeza. Quería llamar a mi mamá, pero no recordaba su número. Estaba guardado en mi teléfono, uno que ya no tenía. Además, ¿qué le diría? De nuevo, no puedes simplemente contarle a la gente que saliste arrastrándote de un hoyo en el suelo. Pensé que podría hacer un poco de investigación. Intentar averiguar qué había pasado antes de ir a la policía. Tal vez había una explicación lógica para todo esto. Tal vez simplemente me la había perdido. Y si era así, un poco de investigación era un pequeño precio a pagar para no sonar loco. Gracias. ¿Sabes dónde vivía ese tipo? ¿Lo conoces? Más o menos. Es un conocido. Bueno, en ese caso sí, puedo mostrarte su lugar si quieres. Tenía que saber más. Había demasiadas preguntas en el aire en ese momento, y tenía que obtener algunas respuestas antes de comenzar a desenredar todo. Si lograba averiguar por qué este tipo me había disparado en la cabeza, tal vez podría ir a la policía con algo concreto. Lo de cómo habían pasado 31 días tendría que esperar. Mary Ann me llevó al centro. No recuerdo el nombre del pueblo, pero era pequeño. Básicamente una colección de casas al lado de una calle algo transitada. En esos 31 días, había pasado de ser finales de otoño a principios de invierno, y se notaba. La escarcha de la mañana apenas comenzaba a derretirse. Ella giró en una calle pequeña justo después de la calle principal y subió una colina. La casa que buscamos destacaba entre las demás. Era la única casa blanca con detalles rojos. Era claro que no había estado nadie allí en un buen rato. Algunos niños habían roto las ventanas. Un par de árboles en el jardín proyectaban largas sombras, acentuando el sol de la mañana del medio oeste. Ese olor a pueblo pequeño estaba en el aire. Barro, escarcha derretida, diésel. Le agradecí a Mary Ann y ella me dio $50. Hay un motel justo bajando la calle. Debería haber un par de habitaciones si necesitas algo de espacio. Que Dios bendiga a esa mujer. Mientras ella se alejaba, caminé hacia la puerta principal. La cerradura estaba rota y había un par de grafitis en el costado. La puerta se sostenía de las bisagras, ya que había sido sacudida por los fuertes vientos. El interior era bastante mediocre. El tipo claramente era un solitario. No había fotos en las paredes ni mascotas, y no había casi ninguna decoración. Un par de postales de conocidos se apilaban en el pasillo. Platos vacíos sobre la mesa de la cocina. Revisando el refrigerador, había una cerveza a medias y un frasco de pepinillos. Eso era todo. Estaba vacío. Si este tipo iba a cumplir 71 años, no había señales de una vida larga. De hecho, no había señales de nada. Podías notar que hubo gente que pasó por el lugar. Los muebles habían sido movidos y algunos rotos. Había marcas de rayones en el suelo, donde alguien había intentado romper las tablas del piso. Deambulé,
sin saber realmente qué buscar. Tenía la sensación de que saber por qué había intentado matarme podría arrojar algo de luz sobre todo, pero realmente no lo hizo. Era como decía la publicación, simplemente se desplomó y murió. Era difícil aceptar que tal vez, solo tal vez, había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sabría con certeza. Aún así, el tipo se lo merecía. Fuera cual fuera la razón, simplemente no acabas con alguien a sangre fría. Dejando esa casa atrás, la pregunta permanecía: ¿por qué a mí? ¿Qué hice? No valía la pena darle vueltas una y otra vez en mi cabeza. Pensé que conseguiría una habitación en ese motel. Me pondría en contacto con la policía y volvería a la carretera. Mi familia debía estar muy preocupada. Me sentí un poco mal por pasar tanto tiempo corriendo detrás de esta locura, pero me molestaba enormemente. No olvidas despertar en una tumba superficial. Simplemente no lo haces. Seguí las indicaciones de Mary Ann y llegué a un camino de grava. Un largo sendero serpenteante sobre una colina, atravesando el bosque de pinos. Vi un árbol peculiar a lo lejos, un roble acabado, sin hojas. Decidí detenerme allí para descansar un poco los pies. Tenía una raíz que se enrollaba sobre sí misma, lo que lo convertía en un excelente asiento. Me senté a reflexionar sobre mis opciones, pero verás, hago esto cuando estoy profundamente pensativo. Rasgo algo una y otra vez con el dedo índice izquierdo. Hay algo en la sensación de pasar el dedo por algo texturizado que simplemente adormece mi mente. Así que mientras me sentaba allí y pensaba en mi siguiente movimiento, hice justo eso. Rasqué un poco. Justo en ese lugar, algo ya había rasgado la corteza. Retiré mi dedo, pegajoso por la savia. Alguien había estado sentado aquí, justo como yo. Habían estado rascando ese mismo lugar, justo como lo había hecho yo. Eso fue raro. Siguiendo el rastro, terminé cerca de 2 edificaciones junto a la carretera principal. Ahí estaba, el motel y un supermercado. Había una mujer fuera del motel. Seguía mirándome, así que le hice un gesto con la mano. ¿Vienes a recoger tus cosas? ¿A qué? Tus cosas. Las tiraré si no las recoges. No, sí, las recogeré. Perdón. No tenía ni idea de qué hablaba, pero claramente tenía la intención de hablar conmigo. No podía estar equivocada. Me había visto antes. Estaba seguro de eso. Tanto así que me hizo cuestionar si teníamos alguna historia juntos. Me uní a ella fuera del motel. Me dio una charla sobre dejar las cosas atrás. Aparentemente, había un espacio limitado en el departamento de objetos perdidos. Me disculpé, lo que alivió un poco la tensión. Tal vez esperaba que yo fuera de esos tipos de personas de la ciudad grande, con aires de superioridad. Me dijo que me daría 20 minutos para sacar mis cosas y me pasó una llave. Corrí por el pasillo y subí las escaleras. Al estar frente a la puerta de esa habitación, no sabía qué esperar. Nunca había estado allí antes. Nunca antes había visto a esa mujer. Y sin embargo, parecía conocerme, o al menos me había visto antes. Cuando entré, me di cuenta de que alguien había estado viviendo allí. Había ropa y un par de objetos esparcidos sobre la mesa de noche. No pasó mucho tiempo antes de que un escalofrío subiera por mi columna. La ropa en esa habitación era de mi talla. Había un cepillo de dientes en ese estuche verde en el baño, como siempre lo llevo. Soy algo aprensivo con las bacterias.
lo que planteaba la pregunta: ¿había estado yo allí antes? Decidí hacer una prueba. Si lo hubiera estado, mi teléfono estaría guardado y escondido cerca de la cama. Había tenido más experiencias con el personal robando mis electrónicos en el pasado. Así que me incliné sobre la cama y empecé a hurgar un poco. Y ahí estaba. Encontré mi teléfono entre la pared y la cama. Pero más que eso, encontré algo escondido debajo. Una caja de metal negro con un código de 4 dígitos. Probé el primer código que se me vino a la mente y se abrió. Dentro encontré un arma con 6 balas y un montón de billetes de $100. Aproximadamente habían 40 y un cuaderno. Un golpe en la puerta me interrumpió antes de que pudiera explorar más. ¿Terminaste?, preguntó la señora. Perdón, va a tomarme un rato. ¿Te quedarás? ¿Te molestaría si lo hiciera? ¿Vas a pagar? Sí, claro que sí. Por mí está bien. Me senté allí un momento, asimilando todo. ¿Cómo podría haber sabido que estaría allí y cómo sabría el código? ¿Cómo podría haber estado en esa habitación sin recordar nada de ella? No tenía sentido, pero tenía la prueba en las manos. Tenía que haber respuestas. Pagué por un par de días y me encerré en esa habitación. Reuní toda la ropa y revisé todos los rincones para asegurarme de que no hubiera nada más escondido allí. Se sentía extraño, como si estuviera siguiendo mis propios pasos, pero nunca había estado allí antes. Había despertado en ese campo como si no hubiera pasado tiempo. ¿Qué me faltaba por entender? Dejé la televisión encendida de fondo, solo para llenar el vacío. Revisé el teléfono. Había un par de llamadas salientes. Algunas cortas, otras un poco más largas. Algunas tenían fechas de entre 10 y 15 días después de que me atacaron. Era un vacío que no podía explicar. Esos fueron 30 días de mi vida que simplemente desaparecieron, pero algo había sucedido entre medio. También había un par de mensajes de texto. La mayoría eran de personas preocupadas, preguntándome si estaba bien. Hubo algunas respuestas enviadas desde este teléfono, pero solo unas pocas. Eran breves, y solo decía «estoy bien». Pero hubo uno que destacó. Era de mi hermana menor. «¿Por qué dicen que estás muerto?». No hubo respuesta. ¿Muerto? Inmediatamente intenté llamarla, pero mi teléfono estaba desconectado, o el servicio había sido suspendido, o no había pagado mis cuentas. De cualquier manera, no podía comunicarme. Decidí revisar el cuaderno. Las páginas tenían fechas, comenzando alrededor de entre 21 y 22 días después de mi supuesta muerte. Mencionaba despertar en un campo de girasoles azules, desorientado y buscando ayuda. Mencionaba que un anciano en una furgoneta azul me había dado un aventón hasta la ciudad. Otras entradas hablaban sobre hablar con personas acerca de mi agresor, solo para descubrir que él ya había muerto. Parece que mi primer instinto siempre fue encontrar al hombre que me mató, y siempre descubrir que ya se había ido. Esas notas hablaban de una experiencia casi idéntica a la mía, sobre despertar, sobre llegar a un motel, sobre buscar la casa de nuestro agresor. Aparentemente, ahí fue donde encontraron el arma y el dinero. Tal vez no fueron niños los que destrozaron el lugar. Tal vez fui yo. Las notas también mencionaban una carta dejada atrás. Solo decía que lo sentía. Y habían más, fechas, conexiones, así que pasé a una página en blanco,
Tomé un bolígrafo e intenté poner todo en una línea de tiempo coherente. Parece que unos 10 días después de que me dispararon en la cabeza, desperté en un campo por primera vez. Intenté encontrar al hombre que lo hizo, pero ya había muerto más de una semana antes. Según el cuaderno, el hombre había muerto la misma noche en que yo, o al día siguiente. Luego, el día 20, desperté en un campo, de nuevo. Regresé a la ciudad para encontrar al hombre que me mató, pero ya estaba muerto. Durante los siguientes días, estuve encerrado en ese mismo motel, tratando de entender qué estaba pasando. Hice numerosas llamadas, envié mensajes y un par de correos electrónicos, solo para que me dijeran que me habían declarado muerto. Aparentemente, entré a la estación de policía el día 19 y me desplomé, muerto. Fallo total de los órganos, según el forense. Las notas me advertían sobre contactar amigos y familiares, diciéndome que solo causaría daño y confusión. Para ellos, yo ya no estaba. Hablar con ellos abriría muchas preguntas que no podría responder. Pero yo no lo estaba. Estaba ahí, leyendo ese cuaderno. Por todo lo que pude entender, parecía haber un patrón. Cada 10 días, despertaba en ese campo como si nada hubiera pasado. Creía que acababa de ser atacado por ese hombre y buscaba ya sea ayuda o venganza. Pero él ya no estaba. El mundo había seguido adelante. Pero las cosas no hablaban de que hubiera visto otras versiones de mí mismo. Entonces, ¿qué le pasó a cada versión? ¿Acaso todas cayeron? La última entrada sugería una respuesta. Simplemente decía: puedo sentir mi corazón desacelerándose. No he podido relajarme en más de una semana y ahora me está costando moverme. Tengo que abrir mis dedos con los dientes. Mis dedos de los pies se han puesto negros. Estoy viendo cosas. Veo al que estuvo antes que yo. Te veo a ti, leyendo esto. Sé lo que está a punto de pasar, y para probarlo, pondré una cruz en ese lugar. Será lo primero que verás. La cruz. El viejo no había sido el que la había puesto. Yo lo había hecho. Esta era la teoría de trabajo. Cada 10 días despertaba en ese campo, y cada 9 o 10, después de eso, moría, solo para que un nuevo yo despertara repitiendo el ciclo. No podía procesarlo. Daba vueltas en mi cabeza todo lo que estaba en ese cuaderno, buscando respuestas. Había un par de notas sobre revisar la biblioteca, hablar con la gente sobre leyendas locales, menciones de esos extraños girasoles. Pero no había respuestas. Todo eran callejones sin salida y tonterías vagas. No sabía qué hacer. La primera versión de mí había estado dando tumbos, confundida y asustada, y murió. La segunda versión había tratado de averiguar las cosas, pero aún así se había ido. ¿Qué podía hacer yo que esos dos no hicieron? Y esto significaba que ¿me quedaba una semana más o menos? Cada idea que tenía estaba en ese cuaderno. Ya estaba ahí y había fracasado. Revisé el suelo de ese claro. Hablé con los locales. Investigué mitos y leyendas similares. Intenté volver a enterrarme en ese suelo, como si pudiera regresar de alguna manera. Pero no, habían acabado conmigo y me habían enterrado entre esas flores, y se negaban a dejar de traerme de vuelta. Y lo hacían aproximadamente cada 10 días. Perdí todo ese día tratando de juntar las piezas. Me quedé dormido cerca de las 9 de la noche, todavía sosteniendo ese cuaderno. Seguía despertándome y volviendo a dormirme,
Con esos pensamientos inquietantes, seguía imaginando ese primer aliento al salir a la superficie, cavando para salir de una tumba poco profunda. La confusión, el zumbido en mis oídos por ese disparo. Pero había otras cosas en la oscuridad de mis sueños. El sonido de mis pies corriendo hacia esa casa, cavando desesperadamente en ella, solo para encontrar una pistola y una carta, ahuyentando a unos niños, haciéndolos dejar caer sus latas de spray mientras huían. Luego estaba el sonido de personas llorando y gritando en mi oído. Preguntas que no puedo responder. Desesperación por todos lados, acumulándose en un nudo apretado en mi pecho que ninguna palabra reconfortante podía deshacer. Luego, un lago, articulaciones adoloridas. Un último baño mientras mis huesos se fosilizaban y se descomponían. Estaba en paz, sabiendo que estaba a punto de irme, y elegí hacerlo de una manera en la que nadie se molestara. Y ahora yo, aquí, solo en un motel, tratando de no escuchar el tic-tac del reloj, tratando de no pensar en lo que sucede cuando mis 10 días se acaben. Al día siguiente entré en acción. Me lavé el sudor frío de la frente y decidí responder las preguntas que quedaban en ese cuaderno. Haría cualquier cosa. Tenía que haber una solución. Las cosas siempre se resuelven, de una forma u otra. Revisando las aplicaciones usadas recientemente, descubrí que mi segunda copia había usado un mapa. Había buscado lagos cercanos. Cerca había un lago llamado Frog Lake, y simplemente entró en él. Esa debió haber sido la forma en que decidió terminar las cosas. Fuera de la vista, fuera de la mente. Pero las preguntas más grandes seguían sin respuesta. ¿Por qué ese anciano había acabado conmigo en primer lugar? Caí en un ciclo vicioso de ansiedad, desesperación y fracaso. Intenté encontrar su auto, pero ya había sido destruido. Traté de encontrar alguno de sus familiares, pero no tenía ninguno. Todos los que habían publicado eran conocidos y amigos que había hecho. Les envié mensajes a un par de ellos, usando el wifi del motel, pero o no respondieron o no tenían nada que decir. Intenté verificar si tenía antecedentes penales, pero no tenía ninguno. Traté de averiguar algo sobre su arma, pero no estaba registrada y el número de serie había sido limado. Ni siquiera pude averiguar de dónde había sacado las balas. ¿Y por qué se disculpó? ¿Por qué me dejó dinero? Lo único en lo que pude pensar fueron esas bolsas de deporte suyas y su excavación. Tenía que haber una razón. Las noches estaban empeorando. Estaba viendo pequeños destellos de cosas que habían sido, llorando en la habitación del motel, corriendo hacia la estación de policía, arrancando notas del cuaderno y arañándome la cara hasta que sangraba. Frustración, desesperanza y desesperación. Y con cada destello, cada sueño, empecé a darme cuenta de lo fútil que era todo esto. Cada idea, cada pensamiento, todo lo que había intentado, ya lo había hecho. Simplemente estaba repitiendo patrones. Estaba en una carrera contra mí mismo y nada iba a cambiar. El día 5 regresé a Sé Claro. Volviendo sobre mis pasos, me di cuenta que estaba sorprendentemente cerca de donde él había estacionado su auto esa noche. La mayoría del terreno ahí era de grava y rocas, pero el suelo en ese claro era suave y maleable. Para mí, lo único que tenía sentido era que él había estado cavando algo allí. La cruz seguía ahí. No podía dejar de mirarla. ¿Qué había pensado cuando la puse?
¿Todavía tenía esperanza? Esa noche comencé a ver otras cosas. No solo cosas que habían sido, sino cosas que estaban por venir. Años desde ahora. Despertar en ese mismo claro. La cruz ya marchita por el paso del tiempo. Una pequeña bolsa dejada al costado. Un paquete de bienvenida. Los girasoles seguirían allí. Los autos se verían diferentes, más silenciosos, más limpios. Con el tiempo, las carreteras se deteriorarían. El sol sería más cálido. Dibujaría miles y miles del mismo primer aliento, una y otra vez. Me haría las mismas preguntas. Intentaría las mismas cosas y llegaría a las mismas conclusiones. Me esforcé a despertar antes de ir demasiado lejos. No quería ver. No quería saber. El reloj estaba corriendo. En el día 6 ya me había rendido por completo. Simplemente me quedé ahí en la habitación del motel, viendo televisión durante el día, comiendo papas fritas rancias del supermercado de enfrente. Combinaba siesta de 10 minutos con ataques de pánico existenciales, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras mis pulmones se apretaban. Podía escucharlo en el fondo de mi mente. Ese reloj, tic-tac. Estaba casi todo terminado, para siempre. Me arranqué el cabello, me acurruqué en posición fetal, tirado en la ducha hasta que el agua se enfrió. Pero cada vez que cerraba los ojos, me escuchaba a mí mismo tomando ese primer aliento, una y otra vez, llegando a la misma horrible realización. Y antes de darme cuenta, todo terminaría. Y terminaría y terminaría y terminaría, y nunca sabría realmente qué había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Para la noche del día 6, podría haber estado muerto. Simplemente me quedé allí, en el suelo, disociándome. No quiero hablar del día 7. Empeoró e hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Así que me voy a saltar al día 8. En el día 8 salí a caminar por el centro. Había un pub en la esquina donde decidí almorzar. Por casualidad, 2 policías entraron. Estaban teniendo una conversación y no pude evitar escucharla. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede el tipo tener sus propios huesos en una bolsa de deporte?, dijo uno de ellos. Eso es lo que pasa. Debe haber tenido un gemelo. Eran idénticos, respondió el otro. Entonces, ¿todos estos años ha habido 2 de ellos? ¿Y nadie lo sabía? Es como algo sacado del secreto de los padres. ¿Te imaginas? ¿Huesos? ¿Bolsa de deporte? Había algo allí. Tenían que estar hablando de él. Corrí de regreso al motel. El que me había atacado estaba acabando esa noche. Había dejado su arma y balas en una caja, disculpándose, junto con algo de dinero. Habían encontrado huesos en sus bolsas de deporte que eran idénticos a los suyos. Pero, ¿y si no era un gemelo idéntico? ¿Y si era una copia de él? ¿O tal vez él era la copia? Compré una pala y me dirigí al claro ese mismo día, revisando el suelo donde me había enterrado. Cavé y cavé profundo. Tal vez había una razón por la que me habían enterrado en una tumba poco profunda. Tal vez había algo más abajo. Cavé hasta que mis músculos dolieron y mis pulmones ardieron. Cavé toda la tarde, en diferentes lugares, y finalmente encontré algo. A unos 5 pies de profundidad, encontré una bolsa de cadáver. Estaba cubierta de productos químicos, pero el olor era inconfundible. Había algo allí.
Sabía lo que vería incluso antes de abrirla. La cremallera no quería ceder, pero al final lo hizo, desafiando cada sensación en mi cuerpo. Es una sensación extraña sostener tu propio rostro, ver tus propios ojos cerrados, acariciar tu propio cabello en busca de consuelo. Los pequeños rasgos y cicatrices que solo tú conoces, excepto por esa cosa, un agujero de bala. Me desplomé de rodillas. Lo había descubierto, a partir de un pensamiento fugaz mencionado por un transeúnte. Lo entendí. Había una razón por la que ese hombre tenía una casa tan básica. ¿Por qué parecía tener 50, aunque tenía 70? Él había pasado por esto. Había estado en el ciclo antes que yo. Matarme y hacerme ocupar su lugar en la tierra debió haber roto el ciclo. Había un final para esto. Por eso se disculpó. Esa era la razón por la que acabó con una vida al azar al costado del camino. No terminaría hasta que alguien ocupara su lugar. Y si no era yo, sería otro. Eso significaba que tenía dos opciones. Podía pasar por esta pesadilla una y otra vez, o podía terminarla. Podía sacar a aquellos que vendrían después de mí de la ecuación y ahorrarles el horror que sentí. Podía hacer eso. Ahora tenía opciones. Esa noche, después de lavarme la tierra de las manos y las rodillas, los sueños fueron diferentes. Sentí que tomaba otro primer aliento, solo para despertar bajo un cielo sin estrellas, donde el sol se había oscurecido y la luna colgaba más cerca que nunca. Podía escuchar el retumbar de la tierra mientras seres monolíticos y gigantescos alcanzaban el horizonte. Veía formas vagamente humanoides recorrer un desierto árido, extendiéndose hacia los cielos, llorando por la muerte, llorando por un final al ciclo, como yo. Pero habría más primeros alientos, algunos en los que despertaba en una tormenta de fuego, solo para morir quemado. Otros en los que despertaría ahogándome bajo hielo sólido. Otros en los que sería levantado por carroñeros inhumanos, solo para ser destrozado y devorado, cultivado y cosechado, como trigo. Y el ciclo continuaría, convirtiendo la vida en un grotesco reflejo roto de lo que me habían dicho que sería. Mentiras y esperanzas manifestadas por la iglesia, el Estado y los compañeros. Esta era la vida real, intransigente, indiferente, cruda. Y luego no habría aire, luego no habría tierra. Un frío imposible recorrería mi piel que se cristalizaba. Mis ojos estarían abiertos, pero no habría nada que ver, ningún sonido que escuchar, salvo el estallido de mis tímpanos. No lograría tomar ese primer aliento de aire una vez cada 10 días. Una vez y otra vez. Desperté gritando en el día 9. No tenía opción. Tenía que romper el ciclo. Alguien tenía que tomar mi lugar en ese vacío. Podía ver por qué lo había hecho él, y lo haría yo mismo sin dudar. Agarré el arma, las balas, la pala y me dirigí al claro. Mientras el viejo solo había sido huesos, yo tenía un cuerpo entero que cuidar. Y no importaba, podía dejarlo al aire libre y no haría diferencia. Para cuando importara, yo no estaría, y el ciclo estaría roto. Entonces esperé al costado del camino, como él lo hizo. Mi cuerpo había sido desenterrado y estaba listo para ser movido. No quería hacerlo a plena luz del día, pero el tiempo se acercaba. Ni siquiera me importaba que me estuviera yendo. Solo tenía que evitar esa cosa que venía. Los infinitos despertares que seguirían. Muchos autos pasaron por mi lado. Algunos me pitaban,
Otros se desviaban para salpicarme con agua acumulada en los baches. No fue hasta la hora de la cena que un auto disminuyó la velocidad para ayudar. Un buen samaritano. Una camioneta. Mary Ann. No, solo sigue adelante. Tú no. Pero ya se hacía tarde. ¿Podía arriesgarme a esperar a otra persona? Ella bajó la ventana del lado del pasajero, sonriéndome. Su radio se apagó. ¿Estás aquí otra vez? ¿Qué tipo de problema estás buscando? Estoy bien, puedes seguir adelante. ¿Bien? Estás justo donde empezaste. No me digas que te robaron otra vez. No, esta vez no. ¿Entonces qué haces aquí? Tenía mi mano sobre el arma. No había nadie más alrededor. Ella se inclinaba hacia adelante y yo tenía una línea clara de tiro a su cabeza. Solo tendría que levantar la mano, hacer clic y eso sería todo. Era simple. ¿Debería arriesgarme a perder esta oportunidad solo para darle más tiempo? En el gran esquema de las cosas, ¿qué importaría? Y si la próxima copia de mí llegaba a la misma conclusión, ¿qué me detendría de apretar el gatillo? ¿Era o yo ahora o yo después? Y si no era ella, entonces alguien más. ¿Importaba quién? No estaba aquí para preocuparme. Casi no podía mantenerme firme. Mi mano temblaba. Ella se inclinó hacia adelante, mirando por la ventana del pasajero. Su ceño se frunció un poco. Podía notar que estaba preocupada. Mira, no pretendo saber tus problemas, pero puedo ver que no estás bien. Debes haber pasado por algo muy malo, amigo. Y lo entiendo, pero ¿sabes lo que hago cuando me siento mal? Ella dio una palmadita en el lado del pasajero de su camioneta. Hago algo bonito. Hace toda la diferencia en el mundo. Si no puedes ayudarte a ti mismo, tal vez puedas ayudar a alguien más. Le hace bien al corazón, ¿sabes? Un pensamiento cruzó por mi mente. No habría resuelto este rompecabezas si no hubiera sido por simplemente quedarme. No era ser inteligente, ni fuerte, ni suave. Fue un pedazo de suerte, proporcionado por dos policías conversando. Entonces, tal vez no importaba si no veía una solución aquí y ahora. Podría haber una solución en otro lugar, en otro momento, que aún no había visto. Y tal vez no la vería. Pero tal vez el siguiente yo, tal vez él sí. Además, al saber lo que estaba por venir, ¿quién decía que no podía detenerlo? Este resultado no podía estar completamente predeterminado, o de lo contrario, me lo habría contado a mí mismo en ese cuaderno. Tenía que creer que podía haber un mejor camino, que podría haber una solución y un final hermoso. No solo para mí, sino para todos. Aparté mi mano del arma. Solo necesito conseguir algo. ¿Me das un par de minutos? Claro, no me hagas esperar. Corrí de vuelta al claro y clavé una nota en la cruz. El próximo yo recibiría un paquete de bienvenida. Seguí a Mary Ann de regreso a la ciudad, pero ella me ofreció quedarme nuevamente en la habitación de su hijo. No pude rechazarlo. Tomé prestada su computadora y por eso estoy aquí, escribiendo esto. Necesito escribir las cosas de manera que el otro yo lo entienda, y que esta es una forma de hacerlo. Así que si estoy leyendo esto, hola, me alegra que hayas visto la nota. Espero que esto aclare las cosas. Tal vez puedas mejorar las cosas para el siguiente. Mis articulaciones se están volviendo más rígidas y mi corazón se está desacelerando. De hecho, es algo agradable. Las preocupaciones empiezan a desvanecerse, pero el ciclo continuará.
Me habré ido antes de lo que imaginas y me aseguraré de que Mary Ann no me encuentre. He llamado al motel diciéndoles que volveré pronto y que mantengan la habitación. Tengo el dinero para ello, al menos por un tiempo más. Es muy fácil desesperarse y también fácil olvidar nuestra visión. Solo podemos ver hasta cierto punto y solo podemos escuchar hasta cierto límite. Lo que hoy parece una oscuridad interminable puede ser una luz reconfortante por la mañana. A veces, todo lo que tenemos que hacer es esperar, aferrarnos, hacer lo mejor que podamos y confiar en la forma en que se desarrollan las cosas. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes al respecto, ni fuertes. A veces solo tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. No sé cuántas horas me quedan. Es extraño contarse en horas. Es agradable no saber con certeza. Voy a dar un paseo y ver hasta dónde llego. Respira hondo, como si fuera tu primer aliento. Tienes todo el tiempo del mundo. Recuerden que